Comentario a Apocalipsis por el Dr. Evi L. Carballosa, capítulo 13. Las dos bestias bajo la autoridad del dragón. Capítulo 13, versículos 1 al 18. Bosquejo. 1. La primera bestia. Capítulo 13, versículos 1 al 10. 1.1. Su origen. Capítulo 13, versículo 1a. 1.2. Su autoridad. Capítulo 13, versículos 1b y 2. 1.1.1. Autoridad política. Capítulo 13, versículo 1b. 1.1.2. Autoridad geográfica. Capítulo 13, versículo 2a. 1.1.3. Autoridad espiritual. Capítulo 13, versículos 2b. 1.3. La herida de la bestia. Capítulo 13, versículo 3. 1.4. El ministerio de la bestia en la tierra. Capítulos 13, versículos 4 al 8. 1.4.1. Promover la adoración de Satanás. Capítulo 13, versículo 4. 1.4.2. Promover el antagonismo contra Dios en la tierra. Capítulo 13, versículos 5 y 6. 1.4.3. Perseguir a los santos. Capítulo 13, versículo 7. 1.4.4. Promover la adoración de su persona. Capítulo 13, versículo 8. 1.5. Exhortación divina a los santos de la tribulación. Capítulo 13, versículos 9 y 10. 1.5.1. Exhortación a la obediencia. Capítulo 13, versículo 9. 1.5.2. Exhortación a la confianza en Dios y a la paciencia a la luz de las persecuciones que sufrirán. Capítulo 13, versículo 10. 2. La segunda bestia. Capítulo 13, versículos 11 al 17. 2.1. Su origen. Capítulo 13, versículo 11a. 2.2. Su autoridad. Capítulo 13, versículos 11b y 12a. 2.3. Su sometimiento a la primera bestia. Capítulo 13, versículo 12b. 2.4. Su ministerio. Capítulo 13, versículos 13 al 17. 2.4.1. Ministerio espiritual. Capítulo 13, versículos 13 al 15. 2.4.1.2. Promover la adoración de la bestia. Capítulo 13, versículo 14b y 15. 2.4.2. Ministerio social y político. Capítulo 13, versículos 16 y 17. 2.4.2.1. Controlar a los hombres socialmente. Capítulo 13, versículo 16. 2.4.2.2. Controlar a los hombres políticamente. Capítulos 13, versículo 17. 3. La identificación de la primera bestia. Capítulo 13, versículo 18. 4. Resumen y conclusión. Notas exegéticas y comentarios. La expulsión de Satanás del cielo a la tierra por el arcángel Miguel causará alegría en el cielo, pero lamento en la tierra. El maligno intenta destruir a la simiente de la mujer, es decir, al Mesías, pero fracasa. Su esfuerzo por exterminar a la nación de Israel primero y al resto de la descendencia de ella después es frustrado por intervención divina. Finalmente Satanás pone a funcionar su último plan. El maligno, por así decir, se reproduce en un personaje a quien el texto llama por diversos nombres: la bestia, el anticristo, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo. Este personaje será la obra maestra de Satanás. Se ofrecerá a la humanidad como la panacea para los problemas de la humanidad. Tendrá un compañero de actividades, una especie de portavoz, un promotor de su persona. Ese será el falso profeta de los postreros tiempos. El capítulo 13 del Apocalipsis trata de las actividades de ambos personajes.
Capítulo 13, versículo 1. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Este versículo es altamente descriptivo en el texto griego. Y vi una bestia subiendo hacia afuera del mar. Con esta frase, Juan describe la visión a través de la cual Dios le revela cómo hará su entrada en el escenario de la historia el personaje que por 3 años y medio se convertirá en una especie de dictador universal. Probablemente la presencia de Satanás en la tierra ya haya causado estragos en la sociedad. Las naciones estarán plagadas de dificultades. En esas precisas circunstancias hará su aparición el personaje a quien el texto llama la bestia que sale del mar. Como dice Sweet, el mar es un símbolo adecuado de la superficie agitada de la humanidad no regenerada, Isaías 57:20, y especialmente de la caldera hirviente de la vida nacional y social de donde surgen los grandes movimientos históricos del mundo. La bestia de la visión es el sexto protagonista de la tribulación mencionado por el apóstol Juan. El vocablo bestia, teirión, se usa metafóricamente para describir el carácter o la personalidad interna del anticristo. Su falta de compasión y su orgullo exceden los límites de lo humano para caer en lo bestial. El profeta Daniel, capítulo 7, tuvo una visión en que contempló 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar, Daniel 7:3. Posteriormente, un ser celestial dice a Daniel, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Daniel 7:17. La última de las bestias que Daniel vio tenía 10 cuernos en su cabeza. De entre los 10 cuernos brotó un cuerno pequeño que desarraigó a 3 de los 10 originales. Daniel 7:8. El mensajero celestial no da oportunidad a Daniel para especular tocante al significado de la cuarta bestia, sus 10 cuernos y el cuerno pequeño, puesto que le comunicó lo siguiente. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Daniel 7, 23 al 25. Es importante observar la hermenéutica que el mensajero celestial emplea para declarar a Daniel el significado de la visión. El lenguaje de Daniel 7 es sin duda metafórico, propio de la literatura apocalíptica. El intérprete celestial, sin embargo, no alegoriza ni espiritualiza el significado del pasaje, sino que utiliza una hermenéutica normal o natural. Las 4 bestias son 4 reyes con su reino y no un número indeterminado de reyes. Daniel 4:17. Los 10 cuernos representan a 10 reyes. El cuerno pequeño representa a un rey que paulatinamente se hará grande, y los 3 cuernos que son desarraigados también apuntan a 3 reyes que serán quitados de sus tronos. El mensajero celestial otorga un significado normal a los números mencionados sin especular con ellos. Ese mismo principio debe aplicarse a los números que aparecen en el Apocalipsis, a menos que el contexto obligue al intérprete a hacer lo contrario. La bestia que Juan vio en su visión surge del mar. El mar se asocia en la Biblia con confusión, Isaías 57:20. Tal vez aún más significativo es el hecho de que el mar se relaciona también con el abismo.
el lugar de habitación del monstruo marino. Ver Job 26, 12 y 13, Salmo 75, 13 y 14, 87, 4, 89, 9 y 10, Isaías 27, 1, 51, 9 y 10. Y de los poderes demoníacos que se oponen a Dios. En un texto que ya ha sido comentado, Apocalipsis 11:7, se afirma que la bestia sube del abismo. Ver también Apocalipsis 17:8. De modo que tanto en el contexto amplio de las Escrituras como en el entorno concreto del Apocalipsis, el mar es una figura del abismo que a su vez constituye la morada de los demonios. Apocalipsis 9, del 1 al 11. De ahí procede la bestia, la obra maestra del dragón. Es justo mencionar que la identificación de la bestia ha sido tema de discusión entre los estudiosos de la Biblia a través de la historia de la Iglesia. Los primeros intérpretes cristianos entendieron que el anticristo, representado por la bestia de Apocalipsis 13, será una persona que aparecerá en el escenario de la historia durante la semana 70 profetizada por Daniel. Daniel 7:24 y 25 y 9:24 al 27. Entre quienes entendieron que la bestia sería una persona, se destaca el autor de la epístola de Bernabé, la Didaqué, Ireneo, Tertuliano e Hipólito. En tiempos modernos, expositores como Leon Morris, William Newell, George Eldon Ladd, Robert Mouse, John Walvoord, Robert Thomas y otros también coinciden en que la bestia se refiere a una persona. Hay otros expositores, sin embargo, para quienes la bestia significa la amenaza presente de la herejía. Esta interpretación se deriva de los pasajes de 1 de Juan 2:18 y 22, 4:3 y 2 de Juan 7, en los que Juan advierte a sus lectores tocante a los peligros del anticristo. Un examen cuidadoso de los versículos mencionados pone de manifiesto que si bien es cierto que el apóstol da la voz de alarma a los cristianos de su generación respecto a los peligros de las falsas doctrinas, también es cierto que el apóstol Juan delimita entre anticristos en un sentido general del vocablo y el anticristo en un sentido concreto de la palabra. Todo aquello que se opone al Cristo es un anticristo. En los posteriores días surgirán alguien que no solo se opondrá al Cristo, sino que intentará colocarse en el lugar del Cristo. Algunos teólogos identifican a la bestia con el Imperio Romano. Esta teoría se apoya en los siguientes argumentos. 1. Apocalipsis 17:9 dice que las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Se apunta el hecho de que Roma es la ciudad afincada sobre 7 montes y que por lo tanto la bestia de 7 cabezas tiene que ser el imperio cuya capital era Roma. 2. El cuarto imperio mencionado en Daniel 7:7 es el imperio romano. Existe una correspondencia innegable entre ese cuarto imperio y la bestia de Apocalipsis 13, de modo que la bestia tiene que ser el imperio romano. 3. También se identifica a César Nerón con la cabeza de la bestia que fue mortalmente herida pero que sanó. Apocalipsis 13:3. En el siglo I de la era cristiana circuló una leyenda al efecto de que el emperador Nerón había vuelto a la vida después de haberse suicidado. Un número considerable de intérpretes de la escuela preterista se suscriben a la teoría de que la bestia es el imperio romano. Aún hay otros que generalizan diciendo que esta bestia representa todas las formas de gobierno de este mundo, que persiguen a la iglesia en cualquier lugar y época hasta que Cristo vuelva. Lo que Grau afirma podría en todo caso tomarse como
una aplicación, pero en ningún caso como una interpretación del texto. Una exégesis congruente de los pasajes relacionados con la bestia ponen de manifiesto que dicha figura representa al pseudo Cristo de los postreros días. Pasajes tales como Apocalipsis 11:7, 13:8, 17:8, 17:12 y 13, interpretados dentro del contexto y del argumento del Apocalipsis, arrojan la enseñanza de que la bestia es una persona que tendrá características semejantes a las del mismo dragón porque tiene su origen en el abismo, la morada misma de Satanás. La bestia será el anticristo escatológico, quien intentará imitar al verdadero Cristo en todo para engañar a las naciones y apoderarse del reino que solo pertenece al Mesías. La bestia es además la persona a quien el dragón le da su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13:2. Resumiendo, hay dos posturas principales respecto a la identidad de la bestia de Apocalipsis 13. Los primeros intérpretes cristianos interpretaron que la bestia era el anticristo de los postreros tiempos. En tiempos modernos hay un número considerable de expositores que comparten el mismo punto de vista. Los intérpretes de la escuela preterista identifican a la bestia con César Nerón, particularmente por el hecho de la existencia de una leyenda del siglo I tocante a una supuesta resurrección de Nerón después de su suicidio. La segunda postura, mantenida por un respetable número de exegetas, sugiere que la bestia o anticristo se refiere a las dañinas herejías que a lo largo de la historia de la Iglesia han causado serios estragos entre los creyentes. Otra postura impersonal debe mencionarse como la de los pre-reformadores y los reformadores, quienes identificaron al anticristo con el papado. Por último, está la sugerencia que impersonaliza a la bestia, relacionándola con las distintas formas de gobierno que a través de los siglos han perseguido a los cristianos. La posición más congruente con el texto bíblico es la que entiende que la bestia representa a la persona del anticristo, que hará su aparición en los postreros tiempos. Es la misma persona a quien Pablo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, segunda de Tesalonicenses 2:3. Es el mismo a quien el profeta Daniel describe como el cuerno pequeño, Daniel 7:8, y como el rey soberbio, Daniel 11:36 al 45. Él es la abominación desoladora profetizada por Daniel, Daniel 11:31, 12:11, Mateo 24:15. Las distintas referencias que tocante a él aparecen en el Apocalipsis apuntan al hecho de que se trata de una persona, pero no solo será una persona, sino que además será investido de gran poder por Satanás y será adorado por los habitantes de la tierra que aún continúan en rebeldía contra Dios. Apocalipsis 13:8 y 17:8. Igual que el dragón, la bestia del Apocalipsis 13:1 posee 7 cabezas y 10 cuernos. Ver Apocalipsis 12:3. Esto hace pensar que existe una relación estrecha entre Satanás y la bestia. En realidad, la bestia como tal estará actuando en la tierra desde el comienzo de la semana 70 de Daniel. Es él quien concierta el pacto con la nación de Israel, Daniel 9:26, para luego renunciar a su promesa y perseguir a dicha nación por un periodo de 42 meses. Es probable que además de simbolizar la persona del anticristo, las 7 cabezas y 10 cuernos de la bestia representen la forma final del imperio romano que reaparecerá en los postreros tiempos y de donde políticamente emergerá el anticristo, Daniel 9:26b, como lo explica Robert L. Thomas. Puesto que la cuarta bestia de Daniel 7 es una combinación de las otras tres,
Esta bestia tiene que ser una representación panorámica de imperios mundiales dominantes de todos los tiempos, pero en Apocalipsis 13, 1 al 10, la visión de Juan se centra en esa serie de imperios cuando estos llegan a su culminación. La Roma del primer siglo fue uno de esos imperios y el imperio mundial de los últimos tiempos guardará alguna relación con Roma. La clave de la situación cronológica de la bestia yace en sus cabezas y cuernos coronados. La mejor solución al problema parece ser una combinación de la tesis de que este es el imperio romano reavivado y la postura de que este es el falso Cristo de los últimos días. Este último imperio mundial encarnará un individuo satánicamente capacitado, quien se presentará a sí mismo como una imitación del Mesías para engañar a los moradores de la tierra. 4 cosas se destacan de la bestia que sube del mar en el versículo 1. 1. Las 7 cabezas. 2. Los 10 cuernos. 3. Las 10 diademas en sus cuernos. Y 4. El nombre blasfemo sobre sus cabezas. Las 7 cabezas relacionan a la bestia con el dragón. Apocalipsis 12:3 con 13:1. También debe observarse que la bestia recibe el poder, el trono y gran autoridad del dragón. Capítulo 13, versículo 2. El lenguaje del pasaje es profundamente metafórico. Eso no impide, sin embargo, que se ofrezca una interpretación coherente con el mensaje del Apocalipsis. Las 7 cabezas de la bestia, que se corresponden con las 7 cabezas del dragón, según Apocalipsis 12:3, en consonancia con Apocalipsis 17:10, representan 7 monarquías mundiales en orden sucesivo: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el reino representado por la confederación de 10 reyes simbolizado por los 10 cuernos. La bestia solo puede tener una cabeza a la vez. Apocalipsis 17, 9 y 10. De modo que las cabezas tienen que ser consecutivas. Cada cabeza representa un poderío mundial a través del cual Satanás, es decir, el dragón, ha operado en el mundo. Las 4 bestias de Daniel 7 suben del mar, Daniel 7:3, y representan 4 reyes, Daniel 7:17, con sus correspondientes reinos. Además, Daniel contempla el reino que será constituido por la confederación de 10 reyes, representados por los 10 cuernos que aparecen en la cabeza de la cuarta bestia. El intérprete celestial declara a Daniel lo siguiente: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Daniel 7, 23 y 24. Obsérvese que el mensajero divino declara a Daniel que la cuarta bestia de su visión representa a un cuarto reino o imperio. Le dice que del mencionado cuarto reino surgirá un quinto reino simbolizado por los 10 cuernos. Ese reino estará formado por una confederación de 10 reyes o gobernantes. En un momento dado, de entre los 10 cuernos, surgirá un cuerno pequeño o rey que paulatinamente se engrandecerá hasta llegar a desarraigar a 3 de los 10 originales y constituirse en jefe supremo de la confederación. Según Apocalipsis 17, 12 y 13, los 10 cuernos o reyes voluntariamente entregan su poder y su autoridad a la bestia. Es así como la bestia se convierte en el gran dictador durante los 3 años y medio finales de la gran tribulación.
El simbolismo de los 10 cuernos es revelado con toda claridad en el texto bíblico. Si se admite que existe una relación estrecha entre Daniel 7:24, Apocalipsis 13:1 y Apocalipsis 17:12, se puede concluir con facilidad que los 10 cuernos representan el poder gentil que tomará cuerpo en los postreros días bajo la autoridad del cuerpo pequeño, es decir, del anticristo o falso Cristo, escatológico, el cuerno pequeño. El texto destaca también el hecho de que los 10 cuernos de la bestia estaban adornados con sendas diademas o símbolos de autoridad gubernamental. Debe recordarse que el dragón Satanás muestra las diademas en sus cabezas, mientras que la bestia las lleva en sus cuernos. La razón de esa transferencia probablemente se debe al hecho de que los cuernos representan la forma final del poderío gentil, tal como ha de manifestarse durante los 3 y medio finales años de la Gran Tribulación. Como ya se ha señalado, el gobierno mundial que existirá antes de la segunda venida en gloria de Cristo estará formado por una confederación de 10 reyes que, por acuerdo mutuo, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Apocalipsis 17:13. Se destaca también el hecho de que la bestia lleva sobre sus cabezas un nombre blasfemo, literalmente sobre sus cabezas nombres de blasfemia, aunque el sustantivo blasfemia, blasfemias, puede usarse tanto respecto al hombre como de Dios. En el ambiente del texto lo más seguro es que se refiere a Dios. Recuérdese que la bestia es un agente de Satanás y como tal se constituye en contrincante visible de Dios en la tierra. Su objetivo principal es influir en la sociedad para que los hombres adoren al dragón. El profeta Daniel señala que el cuerno pequeño, es decir, el anticristo, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7:8b. La expresión grandes cosas tiene que ver con la blasfemia que profiere contra Dios. La sugerencia en Apocalipsis 13:1 es que en cada cabeza de la bestia está inscrito un nombre de blasfemia. La misma idea reaparece en 17:3, donde dice que la bestia escarlata estaba llena de nombres de blasfemia. Blasfemia significa hablar en contra de alguien, hablar ofensivamente de alguna persona. Según Apocalipsis 13:6, la bestia abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. La bestia profiere blasfemias contra Dios en cuanto a que ridiculiza su nombre, su templo y los que habitan en el cielo, de modo que la bestia desafía la soberanía y la majestad de Dios al negar el primer mandamiento. En un acto de arrogancia y desprecio hacia Dios, la bestia se atreve a pronunciar palabras injuriosas contra la santidad y la persona misma del Dios soberano. He aquí una diferencia notable entre el Cristo auténtico y el pseudo-Cristo. El verdadero Mesías siempre alabó y glorificó al Padre Celestial e hizo su voluntad en todo tiempo. El Cristo genuino hizo que los hombres mirasen a Dios y buscasen su presencia. El falso Mesías niega a Dios y hace que la humanidad marche en pos del dragón y lo adore como su Dios. Capítulo 13, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. La relación de esta bestia con la visión de Daniel, capítulo 7, está fuera de toda duda. La cuarta bestia de Daniel 7 es una composición de las 3 anteriores, es decir,
el león, el oso y el leopardo, a las que hay que añadir las características propias de la cuarta bestia. El apóstol Juan menciona las mismas bestias de Daniel 7, solo que lo hace en orden inverso, debido probablemente a la distancia cronológica de dichos reinos. El apóstol al apóstol. Babilonia, el león, era el más lejano, Media Persia. El oso ocupaba el lugar intermedio y el imperio greco-macedonio, el leopardo, estaba más cerca. El imperio romano, representado por la bestia imposible de describir de Daniel 7, 7 y 19, reúne todas las características y elementos de las tres bestias anteriores, pero es mucho más terrible en su poder y blasfemia que las tres anteriores. La bestia del Apocalipsis 13 será, por lo tanto, una síntesis de la brutalidad y la fortaleza de los reinos del pasado, particularmente los de Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Puesto que la bestia será la manifestación del imperio romano reavivado en él, se harán visibles muchas de las características de aquel gran imperio, su crueldad, su rigidez y su implacable trato a sus oponentes, pero además se manifestarán la velocidad y astucia del leopardo, el poder aplastante del oso y la fiereza del león. Esas características serán exhibidas por el anticristo, quien será la cabeza visible, es decir, el jefe supremo del poderío gentil que se opondrá a Dios en los días postreros. Es importante destacar, pues, que la bestia de Apocalipsis 13 ofrece un doble simbolismo. En primer lugar, es una figura del imperio romano que será reavivado en los postreros días. También es, en segundo lugar, simbólica del anticristo, quien será el líder supremo de la confederación de naciones representadas por los cuernos que aparecen en una de las cabezas de la bestia. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Kai edoken autoi o drakon thein dynamin autou kai ton tronom autuou kai exousian megalein. Esta frase revela, en primer lugar, el origen de la capacidad y de la autoridad de la bestia, y en segundo lugar, el hecho de que la bestia es un agente que actúa con autoridad delegada. El verbo dio, edoken, es el aoristo indicativo, voz activa de didomi, que significa dar, ceder, otorgar. En el monte de la tentación, Satanás ofreció a Cristo todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, Mateo 4:8, a cambio de que el Señor le diese adoración, Mateo 4:9. La bestia, sin embargo, aceptará la proposición del dragón y a cambio recibirá 1. El poder, Tein Dinamin, es decir, la capacidad dinámica del dragón. 2. El trono, Ton Tronon, o sea, dominio o el ejercicio oficial del gobierno. Y 3. Grande autoridad, Exousia Megalein. La bestia o anticristo extenderá su autoridad como no lo ha hecho ningún gobernante humano hasta hoy. El dragón obra a través de esta bestia. La bestia simplemente es el agente de Satanás. La infinidad y afinidad entre el dragón y la bestia pretende imitar la relación íntima y eterna entre Dios Padre y Dios Hijo, tal como Jesús es uno con el Padre y comparte su trono. Apocalipsis 3:21. Así, la bestia comparte el trono con el dragón. Apocalipsis 13:2. A pesar de haber sido desalojado del cielo, Satanás continúa siendo un ser poderoso,
Todavía tiene capacidad dinámica, un trono y grande autoridad. El dragón sigue causando estragos porque aún es el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4. El príncipe de este mundo, Juan 12:31. León rugiente, 1 Pedro 5:8. Sobre la base de esa autoridad e influencia que posee es que el dragón capacita a la bestia para que actúe durante 42 meses. Todo eso sin olvidar por un instante que el Dios soberano es quien, en el último análisis, lo controla todo. Es decir, quien quita reyes y pone reyes, Daniel 2:21. Aunque los seres humanos no lo entiendan ni lo admitan, el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Daniel 4:17. Tanto la actuación de Satanás como la del anticristo durante los años de la tribulación están sometidas a la absoluta soberanía del Dios Todopoderoso, quien controla todos los acontecimientos de la historia y por su voluntad eficaz o permisiva hace que todo redunde para su gloria. Capítulo 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La información proveniente del versículo 1 se continúa en el versículo 3. Una de las 7 cabezas de la bestia sufre una herida mortal. La expresión como herida de muerte, os spagmenein, eis tanaton, significa literalmente como inmolada para muerte. El participio herida, inmolada, spagmenein, concretamente significa recibir un tajo, como el que recibe un animal en el matadero. El uso de este vocablo indica que la herida mortal era semejante al sacrificio del cordero. Dicha frase presenta un paralelismo con el texto de Apocalipsis 5:6, donde dice que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. En su esfuerzo por plagiar al verdadero Mesías, Satanás presenta al mundo a un pseudo Mesías que ha sido como herido de muerte, como comenta Robert Thomas. El hecho de que fue inmolado apunta a una muerte violenta de la cabeza, pero la semejanza indicada en como inmolada señala una restauración a la vida. Todo esto es parte del intento del dragón de simular la muerte y la resurrección del Mesías. Existe un número considerable de teorías respecto a la identificación de la cabeza cuya herida mortal es sanada. Una de las sugerencias más populares es la que identifica a César Nerón como la cabeza herida. La vida turbulenta de Nerón es notoria en la historia de los emperadores romanos. Su depravación, crueldad y odio hacia los cristianos son sobradamente reconocidos por los estudiosos de la historia del Imperio Romano. Durante los primeros siglos de la historia de la Iglesia, se popularizó la creencia de que Nerón volvería a vivir después de haberse suicidado en el año 68 de la era cristiana. Tal cosa, por supuesto, nunca ocurrió, de modo que dicha teoría ha sido rechazada por los estudiosos del Apocalipsis. En primer lugar, dicha teoría no armoniza con la enseñanza bíblica. Nerón no sufrió una muerte violenta, como sugiere el texto de Apocalipsis 13:3, sino que él mismo se suicidó. Además, Nerón no volvió a vivir como ha de ocurrir con el personaje representado por la cabeza mencionada en Apocalipsis 13:3, 12 y 14. Tampoco satisface el ambiente del pasaje relacionar la enseñanza del texto a las persecuciones sufridas por los creyentes a lo largo de los siglos de la historia del cristianismo. Tal acercamiento saca el pasaje de su entorno bíblico y del argumento del Apocalipsis. Una exégesis del pasaje no da pie a una interpretación como la que sugiere Grau. Es evidente que el texto
alude a un personaje concreto. Obsérvese las expresiones, una de sus cabezas. Ecton Keplalon autou, literalmente de las cabezas de él. El pronombre autou de él se refiere concretamente a una persona y no a una variedad de sistemas políticos que aparecen y desaparecen de la escena mundial. También la frase su herida mortal, ei play hey, ton tanaton, autou, es decir, la herida de la muerte de él. Es una referencia personal que limita la herida y la sanidad a una de las cabezas, un rey, y no puede aplicarse a todo el reino. Pretender hacer que el texto signifique los gobiernos que a través de los siglos han perseguido a los creyentes o los sistemas políticos que son antagonistas a la fe cristiana es el resultado de practicar una hermenéutica alegórica e incongruente con el mensaje central de Apocalipsis. Apocalipsis 13 habla concretamente del personaje escatológico a quien Pablo llama el hijo de perdición, segunda de Tesalonicenses 2:3. Será alguien cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, segunda de Tesalonicenses 2:9. Su objetivo principal será promover la exaltación y la adoración del dragón, Apocalipsis 13:4. Todo esto no implica en manera alguna que a lo largo de la historia Satanás no haya utilizado a individuos malvados para intentar obstruir los planes de Dios. Ciertamente el anticristo ha tenido muchos precursores. El Apocalipsis, el libro que culmina la revelación de Dios, enseña que en los postreros días hará su entrada en el escenario de la historia un engendro del mismo Satanás que se someterá a la voluntad de su Señor y se opondrá al Dios vivo y verdadero. Su derrota, sin embargo, está asegurada por la venida personal y gloriosa de Jesucristo. La influencia satánica de los postreros días se pone de manifiesto por el hecho de que la herida mortal de la bestia fue sanada. Eterapeutei. Este verbo es aoristo indicativo, voz pasiva de terapeu, que significa sanar. Como se ha comentado antes, la bestia recibe una herida letal en una de sus cabezas. La cabeza herida mortalmente debe referirse a la persona misma de la bestia, tal como ha de aparecer en los postreros días. De modo que la sanidad de la cabeza es la sanidad de la bestia y la sanidad de la bestia es la sanidad de la cabeza. La sorprendente sanidad de la herida letal de la bestia hace que su popularidad alcance proporciones sorprendentes. Juan lo expresa así: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es decir, la noticia de la curación produce una admiración universal hacia la persona de la bestia. Los moradores de la tierra creen haber hallado al líder que buscaban. Capítulo 13, versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Un resultado directo de la curación sobrenatural de la bestia es que los moradores de la tierra van en pos de ella. La bestia, a su vez, conduce a la humanidad a rendir adoración a Satanás. El texto dice concretamente: y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. El verbo adoraron es el aoristo indicativo, voz activa de proskuneo, que significa rendir homenaje, inclinarse, adorar. La causa de la adoración del dragón, Satanás, es el hecho de que éste ha dado autoridad a la bestia, Apocalipsis 13:2. La bestia es la manifestación visible del dragón en la tierra. Adorar a la bestia equivale a adorar al dragón. La tarea suprema de la bestia es precisamente hacer que la humanidad adore a Satanás. En los postreros tiempos, la humanidad buscará avivadamente y ávidamente a un líder, alguien capaz de resolver los problemas que habrán de agobiar a las naciones de la tierra. Cuando la bestia haga su entrada en el escenario de la historia, la humanidad estará dispuesta a recibirle como la salvación que aguardaba.
Particularmente al ver que ha sido restaurado a la vida después de recibir la herida letal, la gente clamará diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá hacer guerra contra ella? O sea que la humanidad cree que la bestia es un ser incomparable. Algunos autores ven una posible caricatura del ángel Miguel, cuyo nombre significa quien es como Dios. Fue Miguel quien echó fuera del cielo a Satanás. Ahora, tal vez como un intento de venganza, Satanás presenta a la bestia a los hombres y estos claman: ¿quién como la bestia y quién es capaz de hacer guerra contra ella? La primera pregunta guarda relación con la persona de la bestia y la segunda con lo que es capaz de hacer. El mundo pensará que el anticristo es un ser invencible que puede derrotar a cualquier enemigo que se enfrente a él. Capítulo 13, versículos 5 y 6. También se le dio una boca para que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Si bien es cierto que el poder de la bestia procede del dragón, también es cierto que repetidas veces en el Apocalipsis, donde la forma verbal se le dio adotei, autoi, se utiliza teológicamente como voz pasiva de soberanía divina, indicando que Dios es el sujeto del verbo, como señala J. Massinberg de Ford. En los versículos 5 a 8, el escritor reanuda su uso del pasivo impersonal. Fue dado o permitido, griego adotei, y el agente es el mismo que aparece anteriormente en este Apocalipsis. El texto sugiere que es Dios quien permite que el monstruo ejerza temporalmente 4 privilegios, que el cuádruple uso de adotei, versículos 5a, b, 7a, b, expresan: 1. Una boca que blasfema. 2. Autoridad por 42 meses. 3. Conquista de los santos. Y 4. Poder sobre todos los pueblos. La bestia dará prioridad al ministerio de desacreditar a Dios. El vocablo hablaba, lalón, es el participio presente voz activa de laleo, que significa hablar. El participio presente sugiere una acción continua. La idea es que por el tiempo que dure su ministerio, la bestia no cesará de hablar mal de Dios. Ver Daniel 7, 8 y 11 y 20 y 25. El texto sugiere que las grandes cosas que salen de la boca de la bestia equivalen a blasfemias. Entre otras cosas, la bestia se apropia del nombre y de los atributos de Dios para promover su persona. La duración del ministerio de la bestia es soberanamente limitada. Así lo indica la frase: y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Los 42 meses equivalen a los 3 años y medio últimos de la gran tribulación, es decir, la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Durante ese espacio de tiempo, la bestia tendrá autoridad casi suprema en el mundo. Obsérvese que el texto dice: se le dio autoridad, edotei, autoi, exousia. O sea, la bestia actúa porque Dios le permite hacerlo. Aunque la bestia estará cumpliendo la voluntad de Satanás, el Dios soberano es quien controla absolutamente todo lo que sucede y no le permitirá traspasar los límites de la voluntad del Todopoderoso. Al parecer, la bestia hace uso de su oratoria, o mejor, de su demagogia, para que la humanidad se aleje más de Dios y siga a Satanás. El aoristo indicativo abrió, einoisen, sugiere la realidad de la acción. La frase en blasfemias contra Dios significa con el propósito de blasfemias contra Dios. Pros ton theon es la misma frase que aparece en Juan 1, 1 y 2, donde dice que el verbo era con Dios. La frase significa cara a cara con Dios. El verbo en Juan 1, 1 y 2 está cara a cara con Dios, porque está en comunión íntima con el Padre Celestial. La bestia
Por el contrario, abre su boca y profiere blasfemias de manera desafiante en el mismo rostro de Dios, es decir, pronuncia palabras injuriosas contra todo lo que Dios es y todo lo que dice en su palabra. El sacrilegio de la bestia va dirigido en primer lugar contra el nombre To'onoma de Dios. El nombre representa a la persona misma de Dios. El hecho de que la bestia se autoproclama como Dios constituye la gran blasfemia, puesto que pretende que la humanidad lo adore a él como si fuera Dios. Ver 2 Tesalonicenses 2:4. En segundo lugar, la bestia blasfemará contra el tabernáculo de Dios, es decir, contra el lugar de adoración de Dios. Cuando se halle en el apogeo de su carrera, el anticristo mismo hará acto de presencia en el templo de Dios y profanará dicho templo ofreciendo sacrificios a Satanás. Finalmente la bestia pronunciará blasfemias contra los que moran en el cielo. Tousentoi auranoi skeinouuntas. Esta frase podría referirse concretamente a los ángeles, quienes, encabezados por Miguel, causaron la expulsión de Satanás del cielo. Sin embargo, podría incluir también a los redimidos que dan testimonio de la gracia de Dios y alaban su nombre sin cesar, lo contrario de lo que hace la bestia durante los 42 meses de su reinado. Capítulo 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Obsérvese otra vez que la bestia actúa por permiso soberano de Dios. Los verbos se le permitió y se le dio, adotei, autoi, son aoristos pasivos usados teológicamente para expresar un acto de la soberanía divina. Es Dios quien permite a la bestia hacer guerra contra los santos. Pues Isai polemón meta ton agión. Recuérdese que en Apocalipsis 11:7 dice que cuando los dos testigos hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. También en Apocalipsis 12:17, el dragón se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, la mujer nación, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En su visión profética, Daniel dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Daniel 7:21. No solo se le permite a la bestia hacer guerra contra los santos, sino que también se le permite vencerlos. Nikeisai autous. Esta expresión se refiere sin duda al hecho de que durante la tribulación la bestia hará uso de su autoridad para quitar la vida física a muchos de los que han puesto su fe en el Mesías. Charles C. Riley hace el comentario siguiente: vencerlos indica que los matará. Toda esa actividad, sin embargo, está directamente bajo el control de Dios. Su capacidad para hacer guerra es permitida por Dios y todo su poder está limitado a 42 meses. Versículo 5. Aquí hay un ejemplo del entramado de las fuerzas que causan los acontecimientos. Dios lo controla todo, pero Satanás controla a la bestia, quien a su vez actúa por su cuenta al blasfemar. Los hombres que componen su ejército le seguirán voluntariamente para hacer mártires de los hijos de Dios, quienes, aunque ofrendan sus vidas, aún así están dentro del cuidado protector de Dios. El Dios soberano de todo el universo tiene el control incuestionable de todas las cosas. La bestia podrá vencer a los santos solo temporalmente. Los santos de Dios ya son más que vencedores. Romanos 8:37. Porque han puesto su confianza en Jesucristo, quien ha vencido rotundamente a sus enemigos mediante su muerte y resurrección. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
En medio de la tribulación, el anticristo será investido con un poder o autoridad exhaustiva como ningún ser humano ha tenido jamás. Dios permitirá que Satanás, a través de la bestia, tome el control de los poderes terrenales por un periodo de 42 meses, a través del establecimiento de un gobierno mundial único. El anticristo imitará la autoridad mundial que pertenece a Cristo en su reino. La bestia tendrá dominio sobre todos los pueblos de la tierra. Su reino será dictatorial y opresor. Quien no lleve su señal será totalmente alienado. El reino de la bestia contrasta con el reinado glorioso del Mesías. El reino del Mesías se caracterizará por ser una era de paz, justicia y santidad. Durante la era mesiánica, la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Isaías 11:9. A la postre, el reino del Mesías vendrá y la victoria final será de Dios. Capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El verbo adoraron está en el tiempo futuro en el texto griego y por lo tanto debe traducirse adorarán. Debe observarse además que el complemento directo de dicho verbo es el pronombre masculino singular autón, le. Este hecho corrobora que la bestia es una persona y no una filosofía ni un movimiento teológico o una institución política. Una posible lectura del versículo más acorde con el texto griego sería: y todos los moradores de la tierra le adorarán. El nombre de cada uno de esos no está escrito desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. El texto señala con claridad que los moradores de la tierra, es decir, aquellos que tienen sus mentes, corazones, sentimientos enraizados en el reino terrenal, irán en pos de la bestia y le rendirán culto. Quienes lo harán serán personas que no han puesto su fe en el Mesías y por lo tanto sus nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Los moradores de la tierra hoy Katoikountes, epiteis, heis, se refiere a personas que se opondrán a Dios de manera abierta y flagrante y preferirán adorar al falso Mesías. Los adoradores de la bestia son aquellos que han escogido permanecer en el reino de tinieblas. El verbo estaban escritos, hegraptai, es el perfecto indicativo tercera persona singular de grapó, que significa escribir. El tiempo perfecto sugiere una acción completada con resultados permanentes, de modo que en este caso se afirma que el nombre de cada uno de los adoradores de la bestia no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado, y esa es la condición en la cual permanecen. Solo aquellos que confían en el sacrificio perfecto del Cordero tienen sus nombres escritos permanentemente en el libro de la vida. Los que siguen y adoran a la bestia serán permanentemente excluidos del libro de la vida del Cordero. Otra importante observación que debe hacerse tiene que ver con la frase desde la fundación del mundo o desde el principio del mundo. Apo kataboleis kosmou. La frase no se refiere al comienzo de la historia de la humanidad, sino que tiene que ver con la fundación del orden visible total en la que la creación está representada como un vasto edificio bajo las manos del arquitecto divino. Dicha frase además está conectada con la expresión no está escrito o hegraptai, es decir, el nombre de cada uno de los adoradores de la bestia no está escrito desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero. La implicación es la siguiente: en el libro de la vida del Cordero están inscritos los nombres de todos los que han puesto su fe en el Mesías. Esa inscripción fue hecha posible por la anticipación de la futura muerte del Cordero en beneficio de ellos. Este punto de vista es apoyado por el hecho de que en Apocalipsis 17:8
Juan se refiere de nuevo a los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Aquellos cuyos nombres sí están escritos en el libro de la vida del Cordero son los mismos que fueron escogidos por él antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. La Reina Valera 1960 relaciona la frase desde el principio del mundo con el Cordero que fue inmolado, sugiriendo así que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Aunque esa lectura es gramaticalmente posible, parece ser improbable a la luz de Apocalipsis 17:8. También debe recordarse las palabras de 1 de Pedro 1:20, donde hablando del Cordero, Pedro dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La muerte de Cristo formaba parte del plan eterno de Dios, pero tuvo lugar dentro del tiempo y de la historia, mientras que la elección de los redimidos fue realizada antes de la fundación del mundo. Capítulo 13, versículos 9 y 10. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Los capítulos 12 y 13 del Apocalipsis tratan detalles importantes de los acontecimientos de la gran tribulación, la expulsión de Satanás de la esfera celestial y su arrojamiento a la tierra, la persecución de la nación de Israel y del remanente fiel, la aparición en el escenario de la historia del personaje llamado la bestia, la actitud de la humanidad incrédula hacia el dragón y hacia la bestia, el evidente poder que la bestia ejerce en la tierra durante 42 meses. Todo eso y mucho más tendrá lugar en la tierra durante ese periodo de la historia que Jesucristo llamó la gran tribulación, Mateo 24:21. Mediante el testimonio de los dos testigos, Apocalipsis 11, de los 144,000 sellados, muchos, tanto judíos como gentiles, pondrán su fe en el Mesías. Esos creyentes de la tribulación sufrirán persecuciones a manos del anticristo y necesitarán ser animados a resistir las pruebas que experimentarán. Apocalipsis 13, 9 y 10 constituye en primer lugar un llamado a oír con miras a obedecer y ser fieles a Dios en medio de las dificultades. La frase, si alguno tiene oído, oiga, es una condicional de primera clase que asume la realidad de lo que dice. Podría expresarse así, puesto que alguno tiene oído, oiga. El llamado es a resistir en la fe y a no ceder frente al opresor. La bestia podrá quitar la vida física de los santos, pero no podrá impedirles la entrada en el reino eterno del Mesías. El versículo 10 no es una advertencia de castigo divino a quienes persiguen a los santos, sino más bien un aviso dirigido a los santos respecto a las persecuciones que el anticristo decretará contra ellos. El texto es difícil de traducir al castellano. Una posible traducción podría ser: si alguno es para cautividad, hacia cautividad va. Si alguno es muerto por espada, es necesario que sea muerto por la espada. Como puede apreciarse, hay en el texto una advertencia a los santos de no resistirse a sus perseguidores, sino que acepten el cautiverio e incluso la muerte sin intentar defenderse. El versículo no contiene ninguna referencia al uso de la fuerza por los santos. Enfatiza la inevitabilidad de la persecución y de la muerte para los fieles. Invita a los fieles a reconocer que las acciones de este falso Cristo han sido decretadas por Dios, como lo indica el uso de adotei. Le fue dado en Apocalipsis 13, 5, 7, 14 y 15. A través de la sumisión y de la confianza en Dios, los santos pondrán de manifiesto su entrega a la voluntad de Dios. El sustantivo paciencia, hipomonei, significa resistencia, aguante, perseverancia. El sustantivo fe,
Pistis en este contexto significa fidelidad, lealtad. Los santos de la tribulación tendrán que sufrir las persecuciones del falso Cristo. El texto les exhorta a ser pacientes, a resistir con entereza y a practicar la fidelidad hacia el verdadero Mesías, el Cordero inmolado, en cuyo libro de la vida sus nombres están inscritos desde la fundación del mundo. Capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Después vi otra bestia, Kei Eidon Ayo Teirión, literalmente, y vi otra bestia. Con esta frase, Juan presenta al séptimo protagonista del período de la tribulación. El vocablo otra, Ayo, sugiere otra de la misma clase, de manera que esta segunda bestia, aunque presenta características diferentes de la primera, es de la misma clase que su consorte en cuanto a su naturaleza. Con la segunda bestia se completa el triunvirato de iniquidad formado por el dragón Satanás, la bestia que surge del mar, el anticristo, y la bestia que surge de la tierra, el falso profeta. La bestia que surge de la tierra está subordinada a la bestia que surge del mar y parece estar completamente dedicada no a promoverse a sí misma, sino a la bestia del mar que recibió la herida letal. La identificación de la bestia que surge de la tierra ha sido interpretada de diferentes maneras por expositores y teólogos. El profesor William Hendrickson dice: la segunda bestia es el falso profeta, 16:13 y 19:20, la cual simboliza a la religión falsa y la filosofía falsa, cualquiera que sea la forma en que aparezca durante toda la dispensación. Como puede observarse, la postura de Hendrickson es un tanto ambigua. Por un lado, identifica a la bestia con el falso profeta, es decir, con una persona. Luego añade que simboliza a la religión falsa y la filosofía falsa, sugiriendo que es algo impersonal. Hay quienes han sugerido que la bestia de Apocalipsis 13:11 es la organización establecida para obligar a la adoración del César a través del Imperio Romano. Los reformadores, incluyendo a Lutero, Calvino y Melanchthon, entendían que la primera bestia era la Roma pagana y la segunda bestia la Roma papal. Por supuesto que ni los sacerdotes paganos del Imperio Romano de antaño, ni la institución que representa la Roma papal han sido capaces de llevar a cabo las obras que se le atribuyen a la bestia de Apocalipsis 13, 11 al 17. También hay quienes equiparan la bestia que surge de la tierra con los falsos profetas mencionados en Mateo 24:24 y Marcos 13:33. Se argumenta que la bestia que surge de la tierra es la antítesis de los verdaderos profetas de Cristo, simbolizados por los 2 testigos del capítulo 11. Si bien es cierto que a través de la historia ha habido falsos profetas, también es cierto que la bestia del Apocalipsis 13:11 señala a una persona concreta que cumplirá una misión específica. Existe una diferencia manifiesta entre los profetas de que Jesús habló y este profeta. Él es un solo individuo, no muchos, y tiene que ser así para confrontar un destino final en el lago de fuego. La interpretación más acorde con el entorno del pasaje y con el argumento central del Apocalipsis es la que entiende que la bestia de Apocalipsis 13:11 se refiere a un individuo que estará estrechamente asociado con la primera bestia, el anticristo. La primera bestia será fundamentalmente un líder político, mientras que la segunda bestia será un líder religioso. La bestia que surge de la tierra es pues el falso profeta por antonomasia. Posee exteriormente una imagen cristiana. Eso concuerda con su papel de falso profeta en contraste con los 2 testigos del capítulo 11.
como ellos hace grandes señales, comparece delante de aquel a quien representa, 11:4 y 13:12. Tiene poder especial sobre el fuego, 11:5 y 13:13. Tiene una relación habitual de la bestia al hacer estas cosas. Esa es una imitación satánica del ministerio del Espíritu Santo al guiar a personas a Cristo. Así como el Espíritu Santo glorifica a Cristo en la tierra y convence a los seres humanos para que miren al Mesías para ser salvos, de la misma manera el falso profeta persuadirá a los moradores de la tierra para que honren al anticristo y adoren a Satanás. La humanidad se deja engañar por el inicuo, quien vendrá con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Es importante observar la estrecha relación que existe entre las dos bestias. Ambas son de origen satánico. El maligno vitaliza tanto a una como a otra. Nótese que la segunda bestia, el falso profeta, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea que por decreto de la primera bestia, el anticristo, la segunda bestia, el falso profeta, ejecuta y supervisa todas las acciones que están acordes con los objetivos de su jefe. El objetivo del falso profeta, como ya se ha señalado, es hacer que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Evidentemente, dicha frase no solo se refiere a los rebeldes e incrédulos de la tierra, sino que también incluye tanto a los israelitas que se han refugiado en el desierto, como al remanente que está esparcido por el resto de la tierra. Ver Apocalipsis 12, 13 al 16, 12, 17 y 13, 7 y 17. Estos acontecimientos tendrán lugar durante la segunda mitad de la tribulación, es decir, cuando el anticristo ha de ocupar el lugar de preeminencia política en el mundo y el falso profeta será la cabeza de la religión apóstata de esos días finales, cuya herida mortal fue sanada. O Peugetei ei pleigei tou tanatou autou. Esta cláusula relativa insinúa razón por la que la primera bestia es adorada por la humanidad. Una vez más, puede verse como Satanás intenta imitar la obra de Dios para engañar al ser humano. Los creyentes adoran a Cristo fundamentalmente porque murió y resucitó de entre los muertos. Satanás pretende plagiar lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo, así que presenta a los hombres su obra maestra como alguien que ha muerto y ha vuelto a la vida. Apocalipsis 13, 13 y 4. La segunda bestia es el promotor de la adoración de la primera bestia. Y la razón que ofrece de por qué dicha bestia debe ser adorada es porque ha vuelto a vivir después de haber estado muerta. Desdichadamente, la sociedad elegirá adorar a la bestia en lugar de acudir al verdadero Mesías. Capítulo 13, versículos 13 y 14. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. El falso profeta será capaz de hacer grandes señales, seimeia, megaleia, con el fin de engañar a las multitudes. Ver 2 de Tesalonicenses 2, 9 al 12. Hay quienes creen que los milagros son evidencia de que Dios está actuando. Eso no siempre es verdad. Debe recordarse que los hechiceros en Egipto fueron capaces de producir culebras. Éxodo 7, 11. De convertir agua en sangre. Éxodo 7, 22. Y de hacer aparecer ranas sobre la tierra de Egipto. Éxodo 8, 7. Es importante tener presente que según la revelación bíblica, la verdad de la fe
ni se prueba ni se niega por la exhibición de poder milagroso o la ausencia del mismo. La señal de hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres trae a la memoria el ministerio del profeta Elías en el monte Carmelo, Primera de Reyes 18. Elías es el gran profeta del Antiguo Testamento y en cierto sentido representa la institución profética. Además, Elías es mencionado como el precursor del Mesías. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Malaquías 4:5. También los dos testigos de Apocalipsis 11 reciben poder sobrenatural para realizar señales sorprendentes. El falso profeta, como agente satánico, procurará imitar a los hombres de Dios a través de las señales que es capaz de hacer con el fin de engañar a la humanidad. El versículo 14 da a entender que el falso profeta consigue su objetivo. El verbo engaña, planai, es el presente indicativo voz activa de planao, que significa engañar, guiar por mal camino. El tiempo presente sugiere acción continua y el modo indicativo habla de la realidad de dicha acción. Durante el tiempo que le es permitido actuar, el falso profeta logra engañar constantemente a la humanidad. El Espíritu Santo guía al creyente a toda la verdad y a glorificar a Dios. Juan 16, 13 al 15. El falso profeta guiará a los hombres a la mentira y a adorar a la bestia. Apocalipsis 13, 8, 14 y 15. Nótese que la segunda bestia ha logrado que la humanidad no regenerada obedezca sus órdenes, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. La estatua e icona es construida por los seres humanos que actúan como esclavos de la bestia. La humanidad será obligada a adorar a la bestia, aunque es de suponerse que la mayoría lo hará espontáneamente. El cuadro de Apocalipsis 13:14 trae a la memoria la historia de Daniel 3, cuando los tres jóvenes hebreos conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego se resistieron a adorar la estatua que Nabucodonosor había colocado en los campos de Dura. No es exagerado pensar que Nabucodonosor fue un precursor del anticristo. Su orgullo y prepotencia lo sitúan como un prototipo de la bestia. El rey babilonio tenía un pregonero que hacía el anuncio de cuándo había que adorar a la estatua. Daniel 3:4. El heraldo o pregonero de Daniel 3:4 realiza una función similar a la que efectuará el falso profeta de Apocalipsis 13:13. En ambos casos, el objetivo es conseguir que la gente adore a una imagen. En Daniel 3:4, sin duda, la imagen representaba la persona de Nabucodonosor, mientras que en Apocalipsis 13:14, la imagen representa al anticristo. Debe observarse el énfasis que se hace sobre el hecho de que la bestia tiene la herida de espada y vivió. Ver 13:3 y 12 y 14. Seguramente ese es el método usado por Satanás para plagiar al Señor Jesucristo. Cristo es adorado como el Señor que resucitó de los muertos. El verbo vivió, eseisen, es el aoristo indicativo voz activa del sao, que significa vivir. El modo indicativo sugiere la realidad de la acción y el tiempo aoristo apunta al acontecimiento en sí. De manera manifiesta, Satanás pretende imitar la muerte y resurrección de Jesucristo con el fin de engañar al mundo, como señala Robert L. Thomas. Cuando una de las cabezas recibe la herida, versículo 3, la bestia junto con la cabeza muere. Versículo 12. La bestia junto con la cabeza vive otra vez después de su resurrección. Este es el emperador final referido como el octavo en 17, 10 y 11.
La terminología de la resurrección usada aquí es una interpretación inspirada de la curación mencionada en los versículos 3 y 12. Resumiendo, Apocalipsis 13:13 y 14 enseña que la bestia que surge de la tierra, el falso profeta, recibirá la facultad de hacer grandes señales similares a las que han hecho los profetas del Antiguo Testamento y los dos testigos de Apocalipsis 11. La diferencia es que tanto los profetas del Antiguo Testamento como los dos testigos actúan por el poder de Dios y para glorificar al Todopoderoso. El falso profeta, en cambio, actuará por el poder de Satanás y con el fin de exaltar al anticristo y al mismo dragón. El falso profeta es capaz de engañar con sus señales a los moradores de la tierra de tal manera que éstos rinden culto pleno a la bestia que pretende imitar a Jesucristo mediante la señal de muerte y resurrección. Capítulo 13, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ya se ha señalado repetidas veces que las actuaciones tanto de la primera como la segunda bestia son controladas por el Dios soberano y todopoderoso. La expresión "y se le permitió" sugiere una acción soberana de Dios, tolerando que el falso profeta realice una acción que pertenece a la esfera de lo divino. Lo significativo es que Dios controla incluso la malévola actuación del falso profeta. El texto dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. El sustantivo aliento, neuna, es el vocablo generalmente traducido espíritu. Si bien es cierto que dicho sustantivo es diferente de zoei, que significa vida, eso no implica que no haya existido un acto milagroso. Hay quienes piensan que pudo haber sido un simple truco. El texto, sin embargo, nos revela que lo ocurrido sea una apariencia engañosa. El propósito de infundir aliento a la imagen es doble. 1. Para que la imagen hablase, Inakai la leisei eikon. Y 2. Para que hiciese matar a todo el que no la adorase. Ina osoi ean mei proskunei son sin, te eikoni tou teirion, apo tanto sin. Se ha sugerido que el hablar de la bestia, un acto de ventriloquía. Se dice que tal práctica era frecuente entre las religiones paganas, la ventriloquía del Asia Menor e incluso dentro del Imperio Romano. Las prácticas fraudulentas de las religiones paganas son innegables. El uso de la magia, la hechicería, la brujería y el satanismo en general han caracterizado a muchas de las religiones que los hombres han inventado. No obstante, Cristo profetizó que en los postreros días se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. La segunda bestia de Apocalipsis 13:11 será la culminación personal de los falsos profetas de los postreros tiempos. En su persona se concentrará toda la iniquidad religiosa y falsedad teológica de sus predecesores. Él será el instrumento del anticristo en la misma proporción en que el anticristo lo será de Satanás. Los moradores de la tierra, por tanto, serán sometidos tanto política como religiosamente a la más estricta tiranía. Capítulo 13, versículos 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La segunda bestia es responsable de poner el sello o la marca de la primera bestia en la mano derecha o en la frente de sus seguidores. Es decir, dicha señal
es colocada en un lugar visible de la anatomía de los adeptos a la bestia. Obsérvese que la marca charagma es puesta en todos, pantas, sin excepción. El profesor Boring señala que el acto más notorio del falso profeta es marcar a cada uno, rico, pobre, pequeño, grande, esclavo, libre, con una señal en la mano o en la frente, sin la cual nadie puede participar en la vida económica de la comunidad. Capítulo 13, versículos 16 y 17. El falso profeta no hace excepción alguna entre quienes deben recibir su emblema. Todos los pequeños y los grandes, podría referirse a los influyentes como a los no influyentes dentro de las esferas sociales. Todos los ricos y pobres tienen que ver con el aspecto económico. No importa el rango de influencia económica que la persona tenga, estará obligado a someterse a la autoridad de la bestia. Finalmente, todos los libres y los esclavos es una referencia al aspecto político. El texto enseña sin ambigüedades que a través del anticristo, por un tiempo limitado a 3 años y medio, Satanás tendrá autoridad sobre los habitantes de la tierra, con la única excepción de los escogidos de Dios. Apocalipsis 14:2 y 20:4. Los redimidos del Señor preferirán morir antes que someterse a los dictados de la bestia. En cuanto a la naturaleza de la marca, charagma, que el falso profeta impondrá en la mano derecha o en la frente de los seres humanos, existen diferencias de opinión entre los estudiosos del tema. Bullinger señala que charagma aparece en los papiros siempre conectada con el emperador y algunas veces contiene su nombre y efigie con el año de su reinado. Siempre era necesaria para comprar y vender. Se encontraba en toda clase de documentos haciéndolos válidos. Charagma es, por lo tanto, el sello oficial. Otro autor observa que la marca tiene que ser alguna clase de sello similar al que se le daba a los soldados, esclavos y devotos del templo en los días de Juan. En el Asia Menor, los devotos a las religiones paganas se deleitaban en mostrar dicho tatuaje como emblema de pertenecer a cierto dios. Todavía hay otros que ven en el sustantivo charagma una probable referencia al sacerdocio imperial bajo la figura de la segunda bestia. Cualquier cosa que la marca o señal implique, lo que sí es cierto que contrasta con el sello divino que reciben los redimidos del Señor. Ver Apocalipsis 7, 3 y 9, 4. Dios pone su sello de identificación en sus redimidos como señal de que pertenecen a Él por toda la eternidad. El sello de Dios es la persona del Espíritu Santo que mora en el creyente. Efesios 1, 13 y 14, 4:30, segunda de Timoteo 2:19. Mientras que el sello de Dios en el creyente es la señal de que ha sido redimido del pecado, la marca o señal de la bestia en la mano derecha o en la frente de sus seguidores es un indicativo de esclavitud y sometimiento a la voluntad del anticristo. Quienes no posean el tatuaje de la bestia estarán vedados de realizar cualquier transacción comercial. La frase es terminante y que ninguno pudiese comprar o vender, es decir, habrá un monopolio comercial absoluto. Quien tenga algo que vender tiene que venderlo a la bestia y quien tenga necesidad de comprar tiene que comprarlo a la bestia. ¿Ha habido tiempos de restricción en el mundo cuando han surgido crisis o ha habido catástrofes? Pero lo que ha de suceder en tiempos de la bestia no tiene parangón en la historia de la humanidad, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esta frase podría expresarse así: excepto el que tiene la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. La bestia decretará una prohibición total de transacciones comerciales que no lleven el sello o la marca de su autorización.
Los únicos que podrán comprar o vender serán los que tengan en su mano derecha o en su frente la insignia o el tatuaje de la bestia. La Biblia profetiza que en los postreros días habrá hambre en la tierra. Ver Mateo 24:7, Apocalipsis 6, 5 y 6. Ese será el tiempo en que la bestia ejercerá la hegemonía política, comercial, social y religiosa en la tierra. Los moradores de la tierra serán sometidos a la más rígida y despótica dictadura que jamás haya existido en la tierra. En la frase bajo consideración, el sustantivo, el nombre, to o noma, está en oposición con el sustantivo, la marca, to charagma. De modo que la marca consiste en el nombre mismo de la bestia, que a su vez equivale al número de su nombre. O sea que la marca, el nombre y el número de la bestia son equivalentes. La marca es el nombre y el nombre estará expresado numéricamente. Tal vez esa será la manera más sencilla de expeditar las transacciones comerciales de los días finales. El número de la bestia no será difícil de identificar, particularmente si está colocado en un lugar visible como la mano derecha o la frente. Capítulo 13, versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Este versículo es enigmático y ha dado pie a muchas especulaciones. El intérprete debe proceder con cuidado y hacer su mejor esfuerzo para no decantarse hacia los extremos hermenéuticos, como señala M. Eugene Boring. El pasaje es importante y su uso por calendaristas y entretenedores religiosos, quienes consideran el número 666 algo así como una sopa de letras religiosa, no debe de amedrentar a los más serios intérpretes de buscar su significado auténtico. Hay quienes afirman que el pasaje tuvo su cumplimiento en la persona de César Nerón. Esa deducción, sin embargo, es producto de la manipulación del valor numérico de las letras que aparecen en el nombre de dicho emperador. Las letras hebreas son traspasadas al alfabeto griego y luego al alfabeto latino, en cuyo idioma está el nombre del César Nerón. Esa manipulación es especulativa, fútil e innecesaria. El mismo arreglo de cosas se ha hecho por quienes han sugerido que el número 666 corresponde al emperador Calígula. El resultado ha sido el mismo. Ni Nerón ni Calígula cumplen con las demandas exegéticas y teológicas del texto. El vocablo sabiduría, sopía, no se refiere en este contexto al don sobrenatural que el Espíritu Santo da a los creyentes, 1 Corintios 12:8, Efesios 1:17, sino que más bien tiene que ver con el entendimiento y la capacidad necesaria para resolver problemas. El sustantivo entendimiento, nous, podría señalar a una capacidad especial que recibirán los creyentes que vivan cuando el anticristo se manifieste, para que puedan identificarlo. A través de la capacidad dada por Dios podrán descifrar el misterio del número. Esa es la afirmación que el ser celestial hizo al profeta Daniel. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel 12:10. Cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. El verbo cuente, seispisato, es el aoristo imperativo voz activa de pseipizo, que significa contar, calcular. El aoristo imperativo expresa un mandato urgente. El texto podría leerse así: el que tiene entendimiento que cuente el número de la bestia. Es decir, para encontrar la solución es necesario ejecutar cierta cuenta. Se ha sugerido que la solución podría estar en entender los números
de manera simbólica. Es posible que tales soluciones, Nerón, Calígula, etc., están en la línea incorrecta y que debemos entender la expresión puramente en términos del simbolismo de los números. Si tomamos la suma de los valores representados por las letras del nombre Jesús, el nombre griego Jesús, el resultado es 888. Cada dígito es uno más de 7, el número perfecto. Pero 666 produce el fenómeno opuesto, porque cada dígito se queda corto. El número podría no estar encaminado para señalar a un individuo, sino a un persistente déficit, quedarse corto. La sugerencia de Morris es interesante, pero se basa en suposiciones y no en la exégesis del texto. Esta sugerencia pasa por alto el hecho de que el pasaje manda al lector contar. La identidad del personaje que lleva el número 666 se obtiene mediante un entendimiento correcto de dicho número. Reducir el número a un símbolo es perder de vista el contenido del versículo y oscurecer, en lugar de aclarar, la identidad de la persona que lo ostenta. La razón del por qué se debe realizar la cuenta es porque es número de hombre, aritmos gar antropon estin. Si bien es cierto que gramaticalmente dicha frase podría significar porque es un número humano y por lo tanto humanamente discernible o discerniente por una mente humana normal. Este, sin embargo, no parece ser el significado que dicha frase comporta, como señala Robert L. Thomas. La conclusión ineludible es que la expresión significa que esta es una pista misteriosa acerca de un hombre cuyo nombre resulta en el número 666. Es el nombre de la bestia, al igual que el de una de sus cabezas. Él es un rey o emperador quien en ciertos momentos de la narrativa es del imperio que gobierna. El acercamiento más sensato al texto de Apocalipsis 13:18 es aquel que entiende que Juan se está refiriendo al anticristo escatológico, quien como tal aún no ha hecho su aparición en el escenario de la historia. Cuando aparezca, las letras que componen su nombre, si se convierten en dígitos, totalizarán la cifra 666. Puesto que Juan está hablando de un personaje futuro, carece de sentido exegético intentar buscar su cumplimiento en algún emperador romano, ya fuese Nerón, Calígula, Domiciano o algún otro. El apóstol se refiere a aquel que será la abominación desoladora. Daniel 9:27, 11:31, 12:11 y Mateo 24:15. De los postreros tiempos será el falso Cristo, un individuo a quien Satanás utilizará para engañar a los moradores de la tierra. Cuando haga su entrada en la historia, los creyentes que estén en la tierra podrán identificarlo. Una de sus características es que será un blasfemo. Hablará palabras ofensivas contra Dios, contra el tabernáculo de Dios y contra los que moran en el cielo. Perseguirá sin tregua al pueblo de Israel y al remanente fiel que adora a Dios. Los creyentes que vivan en la tierra durante los años del reinado del anticristo tendrán la sabiduría y el entendimiento para discernir e identificar la persona del inicuo. Los no regenerados se someterán a la autoridad de la bestia y recibirán su tatuaje en la mano derecha o en la frente. Cualquier intento de identificar a la bestia hoy día es rotundamente fútil y a la vez peligroso. Quienes lo intentan caen en la espiritualización, la alegorización y casi siempre en el ridículo. Lo cierto es que aún no ha llegado el tiempo de la manifestación del anticristo, entre otras cosas, porque la iglesia del Señor aún está en la tierra. Como se ha señalado con anterioridad en este estudio,
En el desarrollo de la historia de la Iglesia ha habido movimientos anticristianos y herejías repudiables. También ha habido personas que se han manifestado en contra de la fe cristiana en sentido general. Esos han sido anticristos con minúscula y en plural. Vendrá el día en que en el plan de Dios aparecerá el anticristo con mayúsculas, llamado también la bestia, el cuerno pequeño, el inicuo, el hijo de perdición, será el engendro mismo de Satanás. Dios le permitirá gobernar la tierra por 42 meses, pero será destruido por el Mesías, quien vendrá con poder y gloria a reclamar su reino. El anticristo organizará una rebelión final, pero será derrotado para siempre. Ver Salmo 2. Los reinos del mundo serán de aquel que tiene el derecho de reinar, el Señor Jesucristo. Apocalipsis 11:15. Resumen y conclusión. El capítulo 13 del Apocalipsis es uno de los trozos centrales en el argumento del libro. La primera parte de este capítulo presenta la aparición en el escenario mundial de un personaje descrito mediante la figura de la bestia que surge del mar. Dicho personaje posee características similares a las del dragón del capítulo 12. Posee 7 cabezas y 10 cuernos. Además, posee otras cualidades semejantes a las bestias que aparecen en el capítulo 7 del libro de Daniel. La bestia que surge del mar es sin duda el agente satánico por excelencia que ha de aparecer en tiempos escatológicos para promover la persona de Satanás entre los seres humanos. Será un ser fraudulento que intentará imitar al verdadero Mesías hasta el punto de que pretenderá aparecer como alguien que ha muerto y resucitado. La prueba de que es un falso Mesías está en el hecho de que se dedica a blasfemar: 1. Contra Dios, 2. Contra el lugar de la morada de Dios y 3. Contra los seres que habitan en el cielo con Dios. La bestia que surge del mar se convertirá en un dictador con poderes que excederán los que haya tenido cualquier emperador que el mundo jamás haya tenido. Será la cabeza política del Imperio Romano que será reavivado en los postreros tiempos por voluntad divina. Tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, tendrá hegemonía política, comercial, legal y religiosa sobre todos los habitantes de la tierra. Ese personaje será adorado por los habitantes de la tierra que han rechazado al verdadero Mesías. El período que se le permitirá gobernar al mundo será de 42 meses, o sea, 3 años y medio. Ese será el periodo de duración de la segunda mitad de la tribulación. A través de ese tiempo, la bestia perseguirá de manera inmisericordia a todo aquel que se niegue a adorarlo. Es más, muchos de los adoradores del verdadero Mesías serán ejecutados por resistirse a rendir culto a la bestia. Apocalipsis 13:7. Debe tenerse siempre presente que Dios tiene absoluto control de todo lo que ocurre. Es Dios quien permite que Satanás tome control del reino del mundo por un periodo limitado de tiempo. El Mesías derrotará decisivamente a la bestia y al mismo Satanás cuando venga a tomar posesión de su reino. Ver Salmo 2, Apocalipsis 11:15. La segunda mitad del Apocalipsis 13 presenta la figura de la bestia que surge de la tierra. Esta segunda bestia será el falso profeta que acompañará al anticristo. Su cometido principal es promover la persona de la primera bestia. Es probable que esta segunda bestia o falso profeta sea de ascendencia judía, puesto que sus actividades serán primordialmente religiosas. La primera bestia, el anticristo, será de origen gentil. Él será el príncipe que ha de venir, Daniel 9:26, cuyo pueblo destruye la ciudad y el santuario.
También será el rey soberbio descrito en Daniel 11, 36 al 45. La bestia que surge de la tierra o falso profeta será capaz de hacer grandes señales, capítulo 13, versículo 13, y engañar con ellas a los moradores de la tierra. Entre sus sorprendentes señales están: 1. Hacer descender fuego del cielo. 2. Infundir aliento a la imagen de la bestia para que hablase. Finalmente, el falso profeta impone a los habitantes de la tierra una marca o tatuaje que será colocada en la mano derecha o en la frente de los seguidores de la bestia. Sin esa identificación, nadie podrá comprar ni vender cosa alguna. La marca mencionada será equivalente al nombre de la bestia, que a su vez será igual al valor numérico del nombre, es decir, 666, puesto que se trata de acontecimientos que tendrán lugar al final de los tiempos, es decir, durante la gran tribulación. Es inútil tratar de identificar a la bestia hoy día. Quienes vivan en el tiempo en que dicho personaje aparezca tendrán la sabiduría y el entendimiento para identificarlo. Muchos extremistas y futurólogos lo han intentado, teniendo como resultado el fracaso, la confusión y muchas veces provocando el ridículo. Los estudiosos serios de las escrituras practican una exégesis seria y una hermenéutica equilibrada. El resultado es una interpretación congruente con el mensaje del Apocalipsis y consonante con el plan profético de Dios revelado en la Biblia.